saludo al aire y muchas gracias por estar con nosotros a Nicolás Lantos, periodista del Destape, que seguimos y que tomamos informes que hacen y seguimos el programa. Obviamente, Nicolás Lantos, Moisés Solorza, todo el equipo de Radio Más Multimedia, nuestros canales digitales, te saludamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, viejo? ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación para charlar un rato sobre una cuestión, te escuchaba recién en la presentación, que es sumamente grave, Uh-huh. que había pasado desapercibido hasta acá, también hay que Claro, decirlo, claro, lleva claro. 2 años y medio, no es una situación nueva, Uh-huh. pero que me parece que ahora tenemos más elementos para entender de qué se trata que hace 2 años y medio, Claro. donde solamente nos hubiéramos quedado con la contradicción superficial y evidente, que es que la secretaria de Malvinas esté trabajando, colaborando con la Embajada Británica, con el Foreign Office. Totalmente. Ahora sabemos que esto además forma parte de un plan que va mucho más allá de la cuestión Malvinas y que tiene que ver con la Argentina, con todo el continente americano y con los planes Uh-huh. de Estados Unidos, de Gran Bretaña, para todos nosotros, ¿no es cierto? La denominada doctrina Monroe, que claramente quiso intervenir en Groenlandia, apropiarse de esto y el Atlántico Sur, obviamente, como objetivo conjunto frente a un gobierno lacayo como el de Javier Milei, que no pone ningún tipo de reparos, todo lo contrario, es colaboracionista, decís vos, y yo estoy convencido que lo es, porque inclusive me parece, recién leíamos el comunicado conjunto, si te acordás vos, Uh -huh. el comunicado conjunto que firmó Forador y Duncan, el llamado acuerdo Forador y Duncan, que profundiza esas relaciones y que me parece que encuentra un poco a través del paraguas de soberanía, como vos decías, firmado en el 89, están metiendo por ahí, digamos, este colaboracionismo en el Atlántico Sur. ¿Lo ves de esa misma forma, Nico? Hay una continuidad sin ninguna duda. La funcionaria en cuestión, Paola Di Chiaro, actual secretaria de Malvinas en la Cancillería, Uh-huh. es históricamente la mano derecha de Fulvio Pompeo, un funcionario muy importante de la gestión macrista. Claro. Esto ya viene de entonces, por eso la línea con Fodor Duncan, acuerdo que además, según confesó el propio diplomático inglés, se firmó después de emborrachar al funcionario argentino. Tal cual. Eso Eh, contábamos es hace un ratito, sí, claro. sí. Y, De hecho, y lo confirmó. hay Sí. una continuidad sin ninguna duda y una profundización que tiene Ajá. que ver con un contexto global que cambió de hace 10 años a esta parte, ¿no es Sí, cierto? claro. Pero un dato interesante que yo no llegué a poner en la nota, pero lo conté ayer al aire, que Di Chiaro fue durante buena parte de los 4 años del macrismo la número 2 de Pompeo en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Claro. que depende directamente de presidencia, pero que en 2019, en los últimos meses de gestión del macrismo, Uh-huh. ella se va y asume como secretaria de Estrategia Militar en el Ministerio de Defensa. Ah, mira. Y lo primero que hace cuando llega a ese cargo en el Ministerio de Defensa es avanzar en un acuerdo con Gran Bretaña para hacer ejercicios conjuntos en el Atlántico Sur. Uf. Es como muy evidente Sí, claro. todo, ¿no? Sí, claro. Cómo hay una continuidad. Pero, insisto, hay una continuidad, pero al mismo tiempo hay que advertir que en estos años cambió el mundo y por eso estamos hablando de un desafío de otra naturaleza. Claro, por eso planteábamos en esta hoja de ruta denominada ya por allá por el macrismo, y si nos vamos al Pacto de Madrid 1 y 2 en el 89, firmado por Menem, creo que le da de alguna forma esa plataforma o ese plafón para profundizar esas relaciones a través del Foreign Office que tiene ahora colaboracionistas dentro de la propia Embajada Argentina. Y eso me parece que debiera ser denunciado frente a Uh esto -huh. que vos claramente denunciás en tu nota, por las principales, por los más altos jefes políticos tanto de la oposición como del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. Me parece Sí. que es por ahí. ¿Vos crees que es necesario hacer una acción política contundente frente a esto que vos revelaste en tu nota? Sin ninguna duda, debo decir que inmediatamente después de que publiqué la nota, me contactaron legisladores nacionales, diputados, senadores, me han contactado también dirigentes muy vinculados al tema Malvinas Uh-huh. para informarse más. Se han presentado o se están presentando 3 proyectos distintos para que el gobierno informe
sobre este tema. Esto no puede quedar en una nota periodísca. Di Chiaro No, no claro, puede continuar en su cargo. tal cual. Quirno debe dar explicaciones, el canciller Quirno, aunque, y esto hay que mencionarlo, Di Chiaro es la única secretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores que empezó en diciembre del 23 y que no se fue ni ante la salida de Mondino ni ante la salida de Huerta. Es decir, ella ahí está con una Ahí está. banca, está por arriba Claro, sin de las duda, internas claro. del gobierno, que uno tiene todo el derecho de preguntarse si no es directamente el Foreign Office, ¿no es cierto?, a esta altura del partido. A esta altura, tal cual, eso te iba a decir. Me parece que tiene un rango superior instalada, no me cabe duda ya con todo esto que estamos charlando, de la encargada dentro de la Embajada Argentina del Foreign Office, directamente trabajando sobre la capacitación, como vos decís, la capacitación de nuestros adversarios, nuestros enemigos ingleses. Nosotros lo vamos a decir, estamos en un lugar geopolítico que tenemos usurpado parte de nuestro territorio. Nuestras Islas Malvinas forman parte integral de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e la del Atlántico Sur. Frente a este oprobio, este cachetazo a la diplomacia nacional, que merece una respuesta inmediata y contundente por parte de la oposición argentina, pero principalmente del arco político nacional. Ahí yo veo respuestas en los medios como a la nota que vos hacés, pero hasta ahora reclamos formales con respecto a la extracción petrolera en la cuenca Sea Lion por parte de Navitas Petroleum y Rosneft Company. Frente a esto que vos estás revelando y la posibilidad de más relaciones carnales todavía más profundas con Inglaterra. Todavía en el Juzgado Federal 1, voy a charlar con la jueza federal a ver si alguien ha hecho una denuncia con respecto a esto. Allá, más allá de lo político, ¿hay denuncias oficiales que vos conozcas, Nico? No, no en términos penales, no. Tampoco sé si constituye algo que hoy esté penado por el Código argentino, pero políticamente está claro que hay una incompatibilidad manifiesta. Sí, que claro. pone a su vez en evidencia algo que a mí me parece importante para contextualizar A ver. esto. Venimos de un mes en el cual, a partir del partido con Inglaterra, la bandera que mostraron los jugadores de la selección, las manifestaciones que ha habido, volteamos la ley de tierra. Hay un mes donde se removió mucho una cuestión nacional que yo creo es muy transversal, es de las cosas que pasan por afuera de la grieta, Claro. salvo algunos sectores muy específicos, muy ideologizados, y que a su vez, bueno, constituye una enorme mayoría en la Argentina. Hay una mayoría muy contundente que en estos temas está de acuerdo y está en la posición de enfrente del gobierno argentino. Claro. O de los que a esta altura del partido ya podemos llamar empleados de gobiernos extranjeros a cargo del gobierno argentino. Sin dudas. Entonces, me parece que el camino a recorrer políticamente hablando es explicarle a toda la gente que salió a la calle el otro jueves para evitar que se aprobara la ley de extranjerización de la tierra, los que se movieron en las redes sociales, los que estaban preocupados genuinamente por eso, aunque no actuaron porque no estaba en su naturaleza, en su cultura, en su historia, en su biografía, salir a la calle o postear algo, claro, o porque trabajan en un lugar donde algo así les... Pero todo el mundo que se sintió interpelado por eso, que sepa, que entienda, que aquello a lo que se opone, aquello que le molesta, aquello que le genera cierta revulsión, no es un capítulo de una ley. Claro. Es el corazón del proyecto político del gobierno de Javier Milei. Totalmente. Es este gobierno. Entonces, después podemos tener muchas diferencias que creo que hay que discutir sobre si no es esto qué. Por supuesto, desde ya. Pero entender que lo que ofrece este gobierno, que es entrega, que es ajuste permanente, que es sacarnos a nosotros para dárselo a otros, que es lo que yo llamo rapiña en los cajones mientras le dan la escritura de la casa a otro, ¿no? Porque ellos lo que se llevan son menudencias, pero lo importante es que le están dando la escritura de la casa a otro. Hay una mayoría enorme en la sociedad argentina que está en contra de eso. Claro. Y si logramos expresarlo, si se logra armar una propuesta política alrededor de eso, sin duda va a ser muy potente el año que viene, y es muy importante ponerle un freno muy potente el año que viene. Sí, claro, porque es inaceptable en términos políticos, económicos, sociales, culturales, la injerencia que están teniendo potencias extranjeras. Si no, escuchemos o repasemos las palabras de Peter Lamelas en el ANCHAM Argentina, hablando directamente como dueño de los recursos naturales en Vaca Muerta, ¿no? Me parece que es
parte de esta estrategia, insisto, como doctrina aplicada en la República Argentina, porque están hablando los verdaderos dueños del modelo económico que representa Javier Milei, y que es simplemente un empleado de un lacayo de estas potencias. ¿Crees más o menos lo mismo, Nico? Y que la oposición debe preparar un modelo distinto a esto, pero que nos diga cómo y quiénes después van a encarnar o llevar adelante ese proyecto. ¿Ves que hay una reacción de esa naturaleza por allá, por Buenos Aires, digo? ¿La oposición Mira, en general? son dos preguntas, digamos. La primera tiene que ver con una caracterización de este proceso Ajá. que está clara, que mira, hoy lo comentaba a la mañana en la radio, eh, usando como disparador el caso este que se conoció ayer, bueno, la detención del ex asesor de Milei, de Fernando Cerimedo, Cerimedo, tal cual. y cómo alrededor de él hay una red Ujú. de la cual él es un nudo más, no Claro. es de los más importantes, Ujú. pero que conecta a todos los partidos de ultraderecha en todo el continente Ujú. con una red de financiamiento, por un lado, con base en Norteamérica, y también de retroalimentación política, Claro, también con base en Estados Unidos, claro, claro. alrededor del sistema de inteligencia, el Departamento de Estado, Ujú. etcétera, y que cuando uno conoce los detalles de este caso, saltan a la luz dos cosas, que es que hay un factor común en todos estos gobiernos de la llamada ultraderecha, que son el proyecto político que Ujú. tiene Estados Unidos y particularmente la Donald alianza Trump. entre Silicon Valley y el Pentágono para todo el continente, Ok. eh, que es el uso de la violencia para resolver las cuestiones internas, en este caso, en el caso de Cerimedo, y externas, lo vemos todos Claro, los días, claro, claro. y el enriquecimiento, los negocios, la corrupción, veíamos fotos Un la casa placar de él lleno de con la dólares. cantidad de dinero Sí, sí, y obsceno. demás, los Sí. recursos que recibió un tipo que hace 10 años laburaba en Mar del Plata de taxista. Ujú. Eh, entonces es una mafia de alcance continental Ajá. que tiene, digamos, sus sucursales en El Salvador, en Ecuador, En- ahora en Colombia, en la Argentina, que en estuvo en Bolivia, en Brasil. Chile. Y que en Brasil, bueno, es lo que están tratando de lograr en esta elección, Ujú. que se dedican a llegar al poder. Ellos dicen nos dedicamos a ganar elecciones. Ganar elecciones es otra cosa. Yo creo que ellos trabajan de robar elecciones, no necesariamente porque hagan fraude en el sentido tradicional de la palabra, sino porque Entiendo. hoy a través de mecanismos muy sofisticados, de algoritmos y demás, antes, durante y después trabajan para moldear el resultado de una elección, que ya estuvieron involucrados en golpes de Estado en Estados Unidos y en Brasil, esto hay que Claro. recordarlo siempre, ya lo hicieron, Ujú. no pudieron, no tuvieron éxito, pero ya lo intentaron. Eh, y hay que verlo entonces como eso, ¿no? Como un plan y como un esquema continental, con un factor ideológico muy fuerte de ultraderecha, pero también otros factores que pesan también. Eh, Y entonces, para la segunda pregunta que hacías, yo creo que todavía hay que cambiar un chip, ok. de entender que el escenario es distinto, que ya no estamos en 2023, ni en 2019, ni mucho menos en 2015, que el mundo es otro, que Estados Unidos es otro, que cambió también su percepción de América Latina y de su relación con América Latina, para peor para nosotros, Claro. y que hay que entender el desafío en el contexto de ese mapa más grande, Ok. no como algo que está pasando solamente en la Argentina y actuar en consecuencia. Claro, por eso comparto y coincido tu mirada y creo que yo le sumaría también otros elementos que son necesarios, como la llegada de Peter Thiel, con Palantir como el observador de todo, no por nada Peter Thiel se compró una casa de millones de dólares en la Argentina, Uh -huh. intentando reflotar proyectos que han fracasado en otros lugares o que por lo menos tienen ahí en pausa, y en esto digo Palantir, que utiliza este modelo relacionado con la inteligencia artificial, moldeando y manipulando las redes sociales y utilizándolo como por ejemplo Israel en la Franja de Gaza en un exterminio a cielo abierto, herramientas de esta naturaleza. También es un llamado de atención para la política argentina que tomen a nuestro país como
digamos, como base de operaciones. También vos lo ves que es peligroso y aquí hay que tener en cuenta en la Patagonia, principalmente la instalación de todos estos data centers que quieren instalar a través de, porque acaba de comprar, insisto, y esto creo que lo sabes, acaba de comprar Peter Thiel parte de Vista Energy en Neuquén, ¿no? Sí. Apropiándose, ya comprando directamente acciones de una petrolera como la que dirige Miguel Galucio. Es gravísimo Sí, lo que estamos viendo. es interesante este tema de la compra de Vista, porque el que lo explica muy bien es Pablo Cerdán, que Sí. viene siguiendo este tema de cerca, que él dice, mira, qué casualidad, fue algo que a mí no se me ocurrió, pero se lo leí a él, me parece muy interesante. Uh-huh. Se cae la ley de tierras que permitía que los extranjeros hicieran ciertas inversiones, Claro. y entonces a los pocos días Peter Thiel hace una inversión importante en una empresa argentina. Uh-huh. Y hay un mecanismo que estableció este gobierno, no me acuerdo si por decreto o dentro de algún megapaquete de leyes de estos que saca, que no sabes muy bien qué está votando, Claro. que hace que a los grandes inversores se les pueda ofrecer el pasaporte argentino, la Exacto. ciudadanía argentina. Exacto. ¿Quién decide que es un gran inversor? Toto Caputo. La ley no dice a partir de cuánto ni nada. Con ¿Quiénes lo ni cual, cómo? Cerdán sospecha Uh-huh. que la inversión de TIL en Vista tiene que ver con que le otorguen la ciudadanía argentina, esta ciudadanía por inversión, y de esa manera deje de tener los límites para adquirir tierras que impone la ley de tierras. Claro. Sería como un atajo para saltearse la voluntad del Congreso, que claramente fue decir, esta ley es impresentable, no se puede aprobar así. Claro. Entonces, claramente tiene que ver lo de TIL con todo esto, tiene que ver también y ustedes lo sabrán mejor que yo, la intervención del puerto de Ushuaia, que está Así es. muy vinculada con todo este tema también. Eh, hay, hay, es un proceso sumamente complejo Uh-huh. que a veces puede sonar hasta casi como una conspiración Claro. o como algo conspiranoico con Me el lo vas a gorrito de decir aluminio me lo vas puesto, a decir a mí acá. Claro, claro. pero está todo a la vista. Claro. Pero está todo a la vista y sí es sumamente peligroso para la Argentina. Incluso te diría, es peligroso a niveles o en términos que no conocemos y que por lo tanto no estamos preparados para lidiar, porque, insisto, Claro. el mundo cambió mucho en los últimos años, Claro, claro. la integridad territorial de los países ya no es lo que era hace 10, 15, 20 años, Uh-huh. el derecho internacional y el sistema de respeto de ciertas cuestiones básicas ya no son lo que eran, y hay un interés muy fuerte de esta doctrina Donroe, como le dicen en Estados Unidos, que Claro. es Donald más Donald más Monroe, Monroe. Claro. que está armada a medida de la oligarquía de Silicon Valley Uh-huh. para ganarle la carrera tecnológica a China. De Claro. eso se trata todo, De eso se eso es trata. lo que está en el fondo de todo, Tal cual. y que nosotros tenemos un lugar muy importante desde lo geopolítico por la ubicación Sí, claro. y desde lo estratégico por los recursos, que, a ver, los países que están en una situación así a lo largo de la historia están en una encrucijada. Quienes logran resolver bien la cuestión nacional Uh-huh. y desarrollarse y demás y aprovechar esa ventaja que Claro. significa tener recursos, territorio y demás, son países que terminan teniendo un camino interesante. Los que no terminan siendo obstáculo en la pelea entre potencias y terminan siendo víctimas de eso. Sí. Y Uh-huh. realmente preocupa que nos estén poniendo en ese lugar, en vez de tratar de mantener cierta neutralidad en la pelea más importante, Claro. no en la cuestión Malvinas, Uh-huh. donde no hay neutralidad posible, pero sí en la cuestión geopolítica, pensar más en términos del interés nacional. Y este gobierno es todo lo contrario. Este gobierno Claro. directamente es un gobierno que, yo insisto, trabajan, cumplen órdenes, son herramientas de intereses foráneos. Totalmente. Sí, sí. Y, y me parece que hay que entender eso para encontrar la respuesta Sí, claro. política. Y más Todo esto. teniendo en cuenta que, por ejemplo, nosotros nos encontramos en un lugar estratégico en donde se va a disputar dentro de poco tiempo un nuevo tratado que tiene que ver con el acceso a la Antártida y en donde claramente hay un foco de atención en punto de vista a ver quién se queda con los principales accesos. Por eso comparto Ujú. contigo la visión de la intervención del puerto, que esto tiene que ver con una cuestión por encima de los intereses inclusive de la República Argentina, pero que tiene obviamente que ejecutarse en nuestro territorio, porque de otra forma no se podría, tener, digamos, a Chile, a la Argentina
y nuestro territorio en base a la custodia de los recursos estratégicos en la Antártida. Y esto vence dentro de poco. El Tratado Antártico vence en el 2030 y me parece que ahí está un poco la respuesta de todo esto que vos contabas, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y te diría, para que haya, después de que vence el Tratado Antártico, una mesa de negociación Ujú. donde se pueda seguir resolviendo esto de forma civilizada y no otra cosa, porque cuando ves cómo se comporta hoy Estados Unidos en Venezuela, en Groenlandia, vos te Claro, los imaginas sentándose a una mesa a negociar. No, van a ir y se van a instalar. No hay mucha vuelta. Entonces, hay que empezar a juntar poder desde ahora para obligarlos a tener esa conversación también. claro, sí, Y por eso en supuesto. ese sentido, creo que también hay algo que hay que entender muy importante, Ujú, que es que la solución a los problemas que tiene la Argentina hoy ujú. no puede venir solamente de la Argentina porque son problemas que no son solamente de la Argentina, son Totalmente. globales o Exacto. hemisféricos en el mejor de los casos. Ujú. Entonces, porque es una discusión que veo muchas veces o que tengo incluso muchas veces, no hay que entender el nacionalismo, que es algo bueno, como la oposición a discutir problemas que se resuelven entre muchos países con otros países. Claro, No es claro, claro. aislamiento, tampoco es nacionalismo lo que propone Trump, es otra cosa, Ujú. porque hay mucha confusión ahí, Tal ¿no? cual. Entonces, eh, a mí entender por lo menos lo que estamos viendo ahora, esto que es una mezcla de neoliberalismo con fascismo, a esta altura del partido, Sí, creo que es, ya sí, antes había gente a la que le daba un poco de pudor decirlo, creo que ya está no, claro, claro. es la continuidad del neoliberalismo globalista de hace 10 años, no es una ruptura Claro, claro, contra claro. eso. La verdadera ruptura es ir hacia lo que a mí me gusta imaginar como una comunidad organizada de naciones soberanas. Claro. Es decir, naciones que son soberanas en sí mismas, pero que se Pero, juntan entre sí para hacer exactamente. frente a un desafío que es mucho más grande que ellas. ¿Vos creés que Eh, después de los gobiernos que han pasado, el de Néstor, el de Lula, el de Correa, el de Evo, el de Cristina Kirchner, es posible pensar en la regionalización de este interés como vos lo planteás? es necesario. UNASUR fue eso. UNASUR Claro, era una comunidad organizada de naciones, porque no era ni un mercado común, ni un tratado ahí de está. defensa, no tenía un estatuto, era una comunidad organizada de naciones y participaba Piñera, que era de derecha, que era chileno, Santos, que era de derecho, que era colombiano, era otra cosa, eran los intereses de Sudamérica pensados desde Sudamérica, Exactamente, más allá de las diferencias políticas entre los gobiernos. sin dudas. Los BRICS hoy en día son una comunidad organizada de naciones. Ujú. Muchos critican, bueno, no son nada, bueno, no, son una comunidad organizada de naciones que incluso teniendo conflictos entre sí, como los tiene la India con China, Arabia Saudita con Irán, Tal cual. entienden que en algunas cosas, si la periferia no hace rancho aparte Claro. De la, del camino que está tomando hoy en día Estados Unidos como conductor del destino del mundo, que es acelerar hacia el colapso, ujú. por eso quieren comprarse búnkers estos tipos, porque Claro, ellos claro. mismos están apretando el acelerador al colapso. Eh, bueno, eso, en Estados Unidos, el poder de Estados Unidos está discutiendo si el bien del mundo que ellos mismos provocan lo van a pasar en Nueva Zelanda o en la Patagonia. Tal cual. Nosotros tenemos que Comparto. ponernos a discutir cómo ¿Cómo evitarlo, porque no evitarlo? vamos a entrar en los búnkers. Tal cual. Y eso hay que hacerlo mirando todo lo que tenemos alrededor, Sudamérica, África, Asia, todos los sectores que entiendan que hay que ponerle un freno a esta carrera locada que nos están haciendo vivir, porque esto no lo decidimos Tal cual. nosotros. Ujú. Y eso va a implicar tomar también algunas definiciones fuertes y medidas fuertes, porque, y con esto redondeo si querés para no extenderme mucho, No, por pero favor, es un placer escucharte, Nico. hay algo que tiene que interiorizar la oposición acá en la Argentina y creo que los movimientos que luchan contra esto en general en todo el mundo, Ujú. que es que no hay un punto de equilibrio para esto. Uno no puede decir, bueno, hasta acá, Claro. estamos mal, podríamos estar peor, aguantemos, pongamos trincheras y aguantemos. No, te van corriendo, la trinchera te va haciendo retroceder y retroceder y Claro. retroceder.
insisto, esta gente que ya intentó dar un golpe de Estado en Estados Unidos, el primero en un siglo, más de un siglo, Claro, y claro. que intentó dar un golpe de Estado en Brasil, no es una hipótesis, es algo que ya hicieron una vez, Sí, sí, lo van a no seguir salió con la intentando, suya, pero van a intentarlo de nuevo. sin duda. Entonces, si no nos ponemos una agenda muy proactiva, muy hacia futuro, Ujú. muy de decir, che, ir a votar cada 4 años no es democracia, si después el bacalao pasa por otro lado. Claro, y a muchos les molesta la democracia, inclusive, Si ¿no? Como queremos este que la gobierno. gente defienda la democracia, Claro, tenemos que claro. volver a llenar de sentido a la democracia. Que la Exactamente. gente vuelva a tener, en ese sentido, poder de decisión. Ujú. Y también tenemos que volver a darle condiciones a la gente para Totalmente. que viva en democracia. Porque una persona que labura 13, 14 horas por día no tiene tiempo de tener el nivel básico de información que requiere la responsabilidad Este tipo de de cosas, vivir claro. en democracia, digamos, porque Claro. una democracia se tiene que ejercer desde la ciudadanía y Ujú. la ciudadanía necesita un nivel mínimo de formación y de información. No digo que todos tengan que ser universitarios y leer el diario todos los días, No, por supuesto, pero mínima pero por responsabilidad lo menos en informativa, una claro. época donde hasta la verdad está en disputa, tener más herramientas para Ujú. tomar decisiones en favor propio. Y esto no es una cuestión, perdón que haga este paréntesis, gorila, no es una cuestión No, claro. clasista, No. que creo que pasa más en la clase En alta que la en la clase clase alta pasa, baja, exactamente, eso te iba a pero decir, claro. porque si no puede ser una... No, no quiere que los pobres... No, 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 esto no, no tiene nada que ver con la clase. Creo que totalmente de estamos acuerdo. todos en el mismo problema y hay que empezar entonces a pensar en propuestas que vayan más allá de decirte, mira, vamos a hacer que el salario aumente un poquitito más que la inflación, vamos a negociar con el Fondo Monetario que en vez de 45 le tenemos que devolver 27. Todo Claro, eso después se ve, todo eso claro, después es por poner en práctica. Pero desde la propuesta tiene que ser, hay que cambiar cosas muy de fondo si no queremos que esto se desbarranque. totalmente, Nico. La verdad que un placer enorme tenerte con nosotros. Se está escuchando muchísima cantidad de gente en la provincia. Estamos casi en cadena provincial. Mirá lo que te digo frente a esto que Les mando un estamos. saludo enorme a todos y ojalá dentro de poco va a salir publicado un libro Ujú. sobre todos estos temas que estimo les va a interesar. Sí, Así que, claro. ¿quién te dice? Puedo estar presentándolo ahí en algún momento porque mi idea va a ser moverlo mucho, charlarlo mucho, que sea ahí un tema de debate. Todas estas cuestiones que entren definitivamente en la agenda pública. Quiero mandarle también un agradecimiento a los Gandalfs que el otro A día los hicieron un Gandalf, gran aporte para que maravilloso. todos hablen de esto. Unos genios. Unos genios realmente. Ahora lo vamos a contar, Y, vamos a dar imágenes también porque y bueno, nada, eso. Espero que nos veamos pronto y estoy acá a disposición cuando quieran para seguir charlando porque hay pocos temas más importantes que este en este momento. me parece que sí. Por eso te agradecemos desde acá y obviamente contá con nosotros para que vengas y presentes el libro. Vamos a Ushuaia, te acompañamos aquí en Río Grande, pasamos por Tolwyn. Quédate tranquilo, contá con nosotros también para gestionar esto, porque Ahí nos veremos entonces. solo la verdad nos hará libre, ¿no? Así es. Así que te agradecemos mucho todo el equipo de Radio y Más Multimedia. Muchísimas gracias, Nico, por estar ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes y un gran abrazo. Abrazo grande. Chau, chau. Nicolás Lantos, pasaba por No somos neutrales, con definiciones increíbles, con una apreciación global de lo que estamos viviendo en nuestra provincia, en el país y en el mundo.